Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, bendecimos su nombre y damos gracias por la misericordia que nos es dada en Cristo Jesús, el poder estar reunidos en este momento y este tiempo para estudiar nuestro catecismo, el catecismo bautista. Suplicamos que tu gracia sea con nosotros y sobre todo conmigo para exponer correctamente todas estas enseñanzas y que también traigan bendición, ánimo, exhortación, confrontación a cada uno de nosotros al poder escudriñar más atentamente lo que la Escritura dice o lo que tú nos has dicho ahí, Señor. Exalta tu nombre, que tu nombre sea exaltado y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos estudiando el Catecismo Bautista. Em, bueno, vamos a, como ustedes saben, tenemos, hay una serie de enseñanzas que se vienen y se están dando de una manera muy puntual y la intención de esto es que podamos nosotros sintetizar estas doctrinas, tenerlas a la mano y no solamente eso, sino que también cuando usted y yo en nuestra lectura de la Biblia que tenemos continuada, usted vea un versículo, automáticamente usted pueda relacionar lo que ese texto está diciendo. Ahora vamos porque mientras estudiaba esto, hubo un texto puntualmente que me llamó la atención y cómo el escritor de este catecismo logra vincular y dar una enseñanza, extraer una enseñanza realmente importante de cómo Dios gobierna aún las cosas más diminutas, las cosas más sencillas. Entonces, tal vez usted diga, bueno, los decretos de Dios, vamos a estar estudiando cómo cómo ejecuta Dios sus decretos. Y la semana pasada nuestro hermano Berron nos estuvo hablando acerca de los decretos de Dios. Ahora, nosotros como cristianos bautistas reformados, claramente entendemos de que Dios es soberano. Entonces, cuando decimos y sabemos que Dios es soberano, es que Él hace todo lo que Él quiere, cuando Él quiere, de la manera en la que Él quiere, y no hay nadie que pueda decirle, ni refutar, ni ir en contra de la voluntad de Él. De hecho, esa es una de las situaciones que vemos en el libro de Jonás, cuando Dios le dice, Jonás, ve a Nínive. Y Jonás agarra un barco, se monta en un barco y se va lo más lejos posible. Y Dios se lo topa a Jonás, Dios topa a Jonás y lo envía a Nínive una vez más. Entonces, Jonás, yo te dije, como si yo estoy diciendo, Jonás, yo te dije que ibas para Nínive. ¿Cómo quieres llegar? No lo sé, pero vas ya sea en barco o en un gran pez, pero vas para Nínive, no vas para otro lugar. Entonces vemos cómo es un Dios que hace todo lo que a Él le place, todo lo que a Él le place. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Porque también vamos a estar viendo y entendiendo que Dios es un Dios de medios, Dios obra por medios, pero no siempre usa medios, porque Él puede obrar por encima de esos medios. Él no está limitado a nosotros, a lo que nosotros tenemos ciertas limitaciones. Queremos hacer esto, pero no nos salió de esa manera que pensábamos, o se nos cayó el plan, o nos enfermamos, o lo que sea. Vea, hermano, usted puede salir de su casa, dice, bueno, voy a salir a las 9 de la mañana porque esa es la hora en la que yo digo que voy a salir y planeo y organizo todo. Y cuando va 10 minutos manejando, su esposa le dice, amor, ¿trajiste las llaves de la casa? No, vuelta para atrás y uno tiene que regresar. Dice, eso somos nosotros. Usted salió a tal hora y se ponchó. Ah, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo esperaba. Ahora, nosotros por eso es que decimos, si Dios quiere, haremos esto, aquello o lo otro. Un día estaba en el trabajo y le digo, me dice un compañero, bueno, nos vemos mañana. Y le dije yo, bueno, sí, nos vemos mañana si Dios quiere. Y me dice, ¿por qué no va a querer Dios? Él obviamente no era creyente, de hecho no es ni siquiera cree en Dios, pero dice, ¿por qué no va a querer Dios? ¿Por qué no va a querer Él? Bueno, porque Dios obra de maneras que no entendemos, fue mi respuesta. Pero el punto es que nosotros vamos a siempre saber que si Dios quiere, hacemos esto, aquello.
Pero cuando Dios quiere hacer algo, Él siempre lo va a hacer. Él no depende de absolutamente nadie más. Ahora, dicho esto, vamos a entrar a la pregunta número 11, que dice así. Pregunta: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? La respuesta la decimos todos juntos. ¿Listos? Dice: Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y la providencia. ¿Ok? Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y la providencia. Por eso nosotros decimos, providencialmente pasó esto, providencialmente pasó aquello. En la providencia del Señor, o sea, lo que el Señor proveyó, lo que el Señor ejecutó, la manera en la que Dios obró, eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Nosotros no tenemos, como cristianos, sabemos que las casualidades para nosotros no existen. Ah, mira, qué casual. No, no es casual, es providencial, providencial. Entonces, esta es la manera en la que el escritor nos dice cómo Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y la providencia. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Dice: ¿ejecuta Dios sus propios decretos? Ahora, nosotros tal vez en esta parte del mundo no estamos tan acostumbrados a lo que es una monarquía, un reinado, un rey, ¿verdad? Pero se ejecutan decretos y los súbditos o todos los que están bajo ese gobierno deben cumplir lo que se ha dicho en ese decreto. Deben sujetarse a lo que ese decreto está establecido, el decreto del rey. El decreto del rey. Ahora, en la Biblia, nosotros constantemente vamos a encontrarnos con decretos, con ejemplos donde el rey decretó tal cosa, lo selló con su anillo en el libro de Génesis, cuando Faraón, rey de Egipto, dice: José es el segundo después de mí, y mandaron a pregonar todo eso. Entonces, eso es como un decreto. Nadie hay mayor debajo de mí, solo está José. Después de mí nadie, pero José está quedando en control de todas estas cosas. Y así lo vamos a encontrar una y otra y otra y otra vez en la Biblia. Ahora, Dios ejecuta sus propios decretos. Dios es el que establece sus propios decretos. Y eso lo vamos, pues, y obviamente, yo sé que lo sabemos, pero eso lo encontramos en la Biblia varias veces, de que Dios no necesita un consejero. Dios no necesita sabios que le den a él consejos para que él pueda presentar un decreto en el que las personas estén lo más de acuerdo posible. No, él hace lo que él quiere. Y eso es lo que nos dice. Vamos a Isaías 46:10. Yo sé que ahí está, lo va a ver en la pantalla, pero quiero que lo leamos. Isaías 46:10, donde claramente nos dice, Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, ¿qué es todo lo que quiero? Es todo, todo. Esa palabra todo es todo, en cualquier lenguaje que usted quiera verlo, es todo. O sea, o Dios controla todo o Dios no controla nada. Por una pequeña cosa que Dios no controle, no controlaría nada. Por eso es que nosotros, y lo repito, nosotros nunca decimos para que Dios tome el control de algo, porque Dios siempre está en control de todo, siempre. Él, entonces, vemos, ejecuta sus propios decretos, y él ejecuta Dios sus decretos en las obras de la creación. Él también obra por medio de la creación. En Apocalipsis 4:11 dice: por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios está obrando en la creación, está sujetando, está gobernando, está dirigiendo todo lo creado. Dios no fue como en Génesis. No es que Dios vino y creó todas las cosas y ya después se desentendió. Ya se olvidó
de las plantas, de las aves. No. Dios sigue gobernando y ejecutando todo lo que nosotros vemos en nuestro día a día. Dice la escritura que ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de Dios. Y estaba escuchando un sermón hace unos días atrás donde decía, ¿sabes cuántos pajarillos hay en el mundo actualmente? Bueno, hay millones de pajarillos y Dios controla todos y cada uno de ellos. Dice que cuando la escritura dice, aún nuestros cabellos, Él los tiene contados. Y dice, un cabello, sí. Imagínense cuando usted empieza a perder cabello, el Señor está contando cuántos están cayendo. Todo el Señor lo está manejando. Ahora, dice, siguiente pregunta, ¿fue la creación la primera obra externa en la que Dios comenzó a ejecutar sus decretos? Sí, en el principio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la primera obra externa, visible, que vemos cómo Dios crea y empieza a hacer absolutamente todas las cosas. ¿Ejecutó Dios sus decretos en las obras de la providencia también? Sí. Vamos a Daniel 4:35, otro pasaje que yo sé que nosotros sabemos y conocemos muy bien. Dice así. Después de que Nabucodonosor vuelve en sí, reconoce que él no es el gran Nabucodonosor como él pensaba, él viene y exclama estas verdades tan importantes. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dios ejecuta sus decretos entonces en las obras de la providencia también. Él hace en el cielo, en la tierra, en todas partes lo que Él quiere hacer. Y obviamente, como lo dije hace un momento, Dios usa medios. En ocasiones Él va a hacer uso de los ángeles llamados buenos, se les considera los ángeles buenos porque fueron los que no se rebelaron contra Dios para la ejecución de sus decretos. En el Salmo 103, el versículo 20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Dice, poderosos en fortaleza. El escritor aquí tenía la idea, la noción, el concepto, el entendimiento de que un ángel realmente era algo impresionante, era algo realmente poderoso. De hecho, como vemos en Apocalipsis, cuando Juan quiere adorar a un ángel, le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea, estamos en una condición en la que ambos estamos sirviendo a Dios. Ahora, ¿por qué Juan quiere hacer esto? Porque Juan tiene la intención de adorar, porque para él es posiblemente en ese momento él quedó vislumbrado ante la grandeza de esto, pero el escritor de este salmo dice que los ángeles, aunque son muy poderosos, ejecutan la palabra de Dios, obedeciendo a la voz de su precepto. Ahora, ¿qué pasa con los ángeles malvados? ¿Qué hay con Satanás? ¿Qué hay con ese adversario? Dice, ¿hace Dios uso de los ángeles malvados para la ejecución de sus decretos? Mis amados, a veces hay un concepto en la sociedad de que Dios está en un pleito con Satanás ahí, como si fueran enemigos, como que si estuvieran, de hecho hay imágenes donde sale Dios y Satanás en un puro pulso. No, eso no existe realmente, no existe. Vamos a ver, decía Juan Calvino, si existe un diablo y existe, ese diablo es el diablo de Dios, o sea, le pertenece a Dios y no puede hacer más allá de lo que le es permitido. De hecho, eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Job,
en los primeros capítulos, cómo Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, y inmediatamente Satanás le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tú le has cercado. Tú le has cercado, has bendecido lo que él tiene. O sea, él tiene toda tu atención positiva. Dice, pero extiende tu mano, dice. Nota cómo lo que él le dice. Extiende ahora tu mano y quita. Y vas a ver si no blasfema. Y Dios le dice, está bien, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no toques su vida. Y sale Satanás. Y lo que encontramos es toda la furia que Satanás le es permitida, pero por Dios. ¿Sí me explico? Por Dios. Y después de que pasa todo esto, ¿qué dice Job? Fue el diablo el que me hizo todo esto. No, él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, vean la teología que tiene Job en este momento, donde él sabe, conoce, entiende que Dios está gobernando todas las circunstancias y todos los eventos. Ahora, vamos a Primera de Reyes, el capítulo 22, porque también es otro pasaje muy conocido. Ahora, mis amados, yo quiero que estas verdades queden selladas en nuestra mente, más que en nuestro corazón, porque yo sé que en nuestro corazón ya están muchas veces, pero la intención mía es que queden selladas en nuestra mente para que cuando usted se topa con una persona que viene y le habla acerca de cómo el diablo aquí, cómo el diablo allá y cómo el diablo lo otro, y es cierto, el diablo está obrando, pero no va a ser más allá de lo que Dios le permita a él que haga. Cuando usted escuche esas cosas, sepa cómo redirigir esas conversaciones y llevarlas a Dios realmente. ¿Cómo? Porque hay gente que vive peleando con el diablo y viven agarrándose con el diablo, y según ellos en sus oraciones con el diablo, y no es el diablo, es Dios. Es Dios al que tenemos que adorar. Primera de Reyes, capítulo 22. Y aquí, a grandes rasgos, vemos cómo Acab toma la decisión de salir a la guerra contra este pueblo Ramot de Galaad, y él llama a los profetas que él tenía acá, y los profetas le dicen, salve a la guerra, vas a pelear, vas a tener victoria, bla, bla, bla. Y lo dice, y luego habla el rey de Judá, Josafat, y le dice, ¿no hay aún otro profeta aquí entre nosotros? Posiblemente se veía muy sobreactuada esa escena, ¿verdad? Los profetas diciendo que iba a vencer. Y él llama a Micaías, un profeta, y le dice, conozco uno, queda uno, pero nunca me profetiza nada bueno. Y lo llaman, tráigalo, llámalo. Y lo llaman, y entonces viene él y le dice, mira, si tú sales a la guerra, vas a perder. Mejor es que cada uno se quede en su lugar, ¿verdad? Y vamos al versículo 19 del capítulo 22 de Primera de Reyes, donde dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Lo que tenemos que dar por sentado es esto. La primera parte es esto. Dios sentado en su trono. O sea, nosotros no tenemos esa imagen porque no tenemos una monarquía, como le di un momento, pero si usted sabe que el rey está sentado en su trono, está gobernando y todo el mundo está ahí. O sea, todo el ejército estaba. ¿No? La expresión dice, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él. O sea, no había, nadie ¿cómo se llama? Nadie se perdió esa reunión. Todo el mundo estaba ahí. Y ahora dice, versículo 20, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás
le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora, ¿por qué fue que este ángel o este espíritu, mejor dicho, porque la escritura lo dice como espíritu, porque es que este espíritu logró que lo que él dijera que iba a pasar funcionara? ¿Por qué razón es que pudo cumplir el objetivo? ¿Porque la idea y el plan de él era muy bueno? No. La Biblia es clara y tenemos que otra vez ver a Dios, dice, y aún lo conseguirás. Y aún lo conseguirás. O sea, ¿por qué es aún lo conseguirás? Porque yo voy a hacer que esto pase, dice Dios. Yo voy a obrar de la manera que esto pase. Entonces, aún los ángeles malvados, Dios los usa para sus decretos, para sus decretos. Seguimos leyendo, dice, ¿hace Dios uso de los hombres para la ejecución de sus decretos? Bueno, ya vimos acerca de los ángeles que no se rebelaron, ahora vemos de los espíritus malignos que también Dios los gobierna, pero ¿qué hay acerca del hombre? ¿Qué hay acerca del hombre? Sí, Dios hace uso de los hombres para la ejecución de sus decretos. En Isaías 44:28 dice que dice de Ciro, un creyente, no, dice de Ciro es mi pastor y él cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Cómo, hermano? Entonces, Dios no solamente usa a los creyentes, no, él usa absolutamente a todas las personas para que lleven a cabo todos sus planes. Mis amados, y esto es algo que realmente debería fortalecernos y animarnos cuando estamos en una situación adversa de alguna forma u otra. Mira, si alguien cometió una injusticia contra ti, tenemos que entender que Dios está también gobernando y obrando y dirigiendo estas cosas para formar un mejor y mayor carácter de Cristo en nosotros. Pero si nosotros tomamos una actitud de soberbia, de orgullo, de vanagloria, ciertamente vamos a resentir eso que esta persona nos hizo. Vamos a amargarnos, vamos a frustrarnos, a molestarnos, pero nosotros tenemos que ver las cosas desde la perspectiva y el lente de Dios, que Dios está usando a esa persona para lo que sea que esté pasando con nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Que no me voy a entristecer? No, sí, obviamente nos vamos a entristecer, obviamente nos va a doler, pero nosotros tenemos que ver las cosas desde el lente de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios está obrando. Él ha permitido, Él ha guiado, Él ha ocasionado estas cosas. Él está en control de eso también. Él está en control de estas cosas también. De hecho, es lo que Pedro está hablando después en el capítulo de Hechos, cuando habla acerca de que cómo Cristo fue entregado por el anticipado conocimiento y consejo de Dios a manos de Poncio Pilato y todo ese montón de gente. Leía una frase, no me acuerdo el autor puntualmente, pero decía, mira, Dios estaba tan comprometido con nuestra salvación, con ir a la cruz a morir, que Dios mismo sustentó el árbol sobre el cual iban a hacer esa cruz, y él mismo cuidó de esos niños que luego iban a crecer y que lo iban a crucificar a él. Entonces, estas cosas, Dios las está guiando, Dios las está gobernando. O sea, Dios cuidó a sus soldados romanos cuando estaban niños, para que luego vinieran y lo latigaran a él y le hirieran. Dios cuidó a Poncio Pilato desde niño hasta que creció y él vino y hizo lo que tenía que hacer. ¿Y salió el control de Dios? Absolutamente no. Por supuesto que no, nunca. Siguiente pregunta. ¿Hace Dios uso de criaturas inferiores para la ejecución de sus decretos? Entonces, ya vimos,
Dios, los ángeles buenos, los espíritus malvados, los hombres que hay acerca de las cosas más chiquiticas que existen. Bueno, sí, Dios también lo hace. Vea lo que dice en Isaías 7:18, que era el pasaje que me llamó fuertemente la atención. Dice, silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Bueno, note cómo Dios dice, silba a las moscas. O sea, usted le sirva a un perro para que venga, ¿verdad? O le sirva algo pero dice, a las moscas también le sirva para que vayan. Las usa de acuerdo a lo que él ha determinado. Mira, esos insectos que a ti no te agradan, a las hermanas cuando están en la cocina puntualmente, ¿verdad? Y ven una cucaracha o ven lo que sea, ¿verdad? El Señor está guiando, el Señor está haciendo uso de esas criaturas inferiores. Y obviamente aquí el texto nos habla de un castigo puntual, pero el Señor está guiando y gobernando todo ese montón de situaciones. En la Biblia vemos varias veces cómo hay plagas. Una plaga de langostas que entró, devoró todo. Mis amados, y les pregunto, ¿ustedes creen que al día de hoy Dios ya no usa sus insectos para llevar a cabo sus propósitos, sus decretos? Él sigue usando eso. Vea, se acabaron las plagas. Las plagas solamente son de Egipto. Al día de hoy no hay plagas. Hay una plaga que suena actualmente en nuestro país, ¿verdad? Que está afectando en diferentes partes y varias gente, cómo hay que tener cuidado. ¿No? ¿Ustedes creen que Dios no está gobernando, guiando, controlando, dirigiendo todas esas cosas? Él sigue ahí. Él sigue ahí gobernando. Él sigue ejecutando sus decretos. Ahora, la otra pregunta, pero ¿obra Dios a veces sin instrumentos? Sí, sí. Dios a veces lleva a cabo sus obras, sus decretos, sin ni siquiera un instrumento. Dios no necesitó a nadie que le abriera el mar rojo. Él lo abrió solo. Él solo lo abrió. Dios no necesitó a nadie para crear todo lo que nosotros vemos. Él lo hizo por su sola palabra. Y nota lo que dice el Salmo 63:5. Me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Ahora, la Nueva Versión Internacional lo explica de una manera diferente. Dice, mi propio brazo me dio la victoria. O sea, Dios lo único que necesita es a Él mismo. Dios lo único que necesita es a Él mismo. Pero a veces lleva a cabo sus decretos por medios. Dios obra por medios. También. Ahora, ¿son inextricables las obras de Dios? Bueno, antes de responder eso, me va a decir algún hermano, bueno, hermano, no sé ni siquiera qué es inextricable. ¿Qué significa la palabra inextricable? Bueno, dice que inextricable, según diccionario común y corriente, es que no se puede desenredar, muy intricado, muy confuso. Es algo realmente muy extraño, muy, como que no lo puedo realmente entender. Dice, son entonces muy confusas las obras de Dios, o sea, muy ocultas, muy a veces que ni siquiera podemos entender. Y la respuesta es que sí. Sí, si usted se pone a pensar cómo se veía, cómo es hace 10 años, si usted se veía hoy a donde estaba, posiblemente usted diga, yo jamás en la vida me hubiera visto aquí a donde estoy. Y cómo se ve, a uno le preguntan no me acuerdo quién me decía, a mí no me gusta cuando me preguntan cómo se ve en 5 años. Yo ni sé cómo me veo la otra semana, me dice esa persona. Pero la gente hace esas preguntas para más o menos conocer cómo se proyecta usted a futuro. Pero Dios hace las cosas de una manera en la que nosotros no podemos entender, no somos capaces de calcular. Hay una frase que nosotros usamos, una frase que decimos, uno no sabe dónde va a saltar la liebre, ¿verdad? Es como diciendo, no sé, pero nosotros siempre confiamos y descansamos de que donde sea que salte es el mejor lugar de donde pudo haber saltado, porque Dios está gobernando esto. Dice Eclesiastés 3:11, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios
desde el principio hasta el fin. Mis amados, cuando usted agarra la Biblia y empieza a leer de tapa a tapa, empezó con Génesis, ¿verdad? Y ahí va y sigue leyendo. Usted lee muchas historias y dice, qué raro, esta historia no me calza del escenario de lo que vengo leyendo. Y justamente hace unos días atrás estaba leyendo Génesis y usted lee la historia de José, y de un pronto a otro aparece Judá y Tamar. Y uno dice, ¿qué hace Judá y Tamar en la historia de José? No me calza. No me calza esa historia de Judá y Tamar. Y fue un capítulo y siguió con José. Y luego pasamos a Éxodo y así seguimos. Y por allá, en el libro de Mateo, nos encontramos que dentro de la genealogía estaba un hijo que tuvo Judá con Tamar. Y lo que Dios nos muestra es que no es por obras, que es por gracia. Porque si fuera por obras, José era el mejor hijo que tuvo José para Israel, para tener una descendencia donde viniera Cristo. Y aparece Judá y Tamar con un hijo y aparece dentro de la descendencia de Cristo. O ascendencia, perdón. Y entonces uno dice, la manera de obrar de Dios es extraña, pero es perfecta. Es perfecta. Dice, ¿pueden ser enmendadas las obras de Dios? No, todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. O sea, Dios no es que echó a andar algo y si en el camino se dio cuenta que no le había salido como él pensaba, entonces tiene que corregirlo, tiene que agregarlo, tiene que quitarle. No, él lo hizo bien desde el principio. De hecho, eso es lo que nos dice el libro de Génesis, el capítulo 1, que todo lo que Dios había hecho, vio Dios que era bueno en gran manera. La siguiente pregunta dice, ¿deben ser estudiadas las obras de Dios? Por supuesto que sí. Debemos estudiar las obras de Dios. En Salmo 111, versículo 2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos las que las quieren. Las obras de Dios, mis amados, las obras de Dios en las Escrituras están para que nosotros indaguemos, para que estudiemos, para que le conozcamos mejor, para que le entendamos, para que sepamos cómo es que Él gobierna. Y aún así, nosotros también debemos ver y buscar la obra de Dios, que lo que el Señor ha hecho en nuestra vida para la salvación, Hace unos días atrás hablaba con una hermana que me decía que estaba un poco, nos comentaba mi esposa y a mí, que estaba un poco frustrada porque no veía que una persona en particular experimentara la gracia de la salvación y le hablaba, pero no ve como que hay un avance. Y entonces en ese momento yo me acordé y le digo, hermana, ¿y usted se acuerda cómo fue su proceso de salvación? ¿Cuántas veces tuvieron que hablarle hasta que Dios le dio de esa salvación? Mis amados, la obra de salvación de nosotros deberíamos meditar en ella para tener ánimo cuando nosotros le estamos hablando a una persona y hablando y no vemos que pasa nada, pero es que a nosotros nos hablaron por mucho tiempo. Recuerdo a mi madre que me insistía continuamente durante casi un año que yo fuera a la iglesia, y el día que el Señor quiso salvarme fue el día en el que yo dije, voy para que me dejen paz. Y el Señor me salvó ese día. Ahora, vuelvo al punto, ¿deben ser estudiadas las obras de Dios? Sí, en la Escritura, pero también examina la obra que el Señor ha hecho contigo, para que te dé ánimo, para que te aliente a predicar a otros. Y un aspecto muy práctico de esto es la pregunta, dice, ¿deberíamos aprender de Dios primero a determinar algo y luego a hacerlo? Sí. Dice en Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Eso nos queda muy claro en toda la Escritura. Dios dijo que iba a hacer algo y Él lo va a hacer. Mis amados, en la medida de lo posible, también creo que parte de nuestro carácter cristiano es ser
sobrios y serios a la hora de tomar decisiones. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, dice el Señor Jesucristo. Ahora, sin olvidar que si Dios quiere, haremos esto o aquello. O sea, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero si Dios quiere, será esto o aquello. Siempre conservados dentro del entendimiento de que nuestro Dios todopoderoso reina, gobierna todas nuestras circunstancias y nuestras decisiones, nuestro caminar. Meditemos en estas verdades y a manera de conclusión rápida, ya no voy a poder abarcar la siguiente pregunta, pero a manera de conclusión rápida, quiero que pensemos en esto, es que Dios obra también por medio de la oración. Mis amados, Dios ha dejado la oración para llevar a cabo sus planes y sus decretos. ¿Dios necesita de nosotros entonces para ejecutar sus planes? No, Él puede obrar sin esto, pero Dios ha dejado la oración, a Él le ha placido que nosotros oremos y Él va a llevar a cabo sus planes, sus decretos también. Porque a veces vamos a encontrarnos con esta debilidad y esta limitación. Es que si Dios ha decretado todas las cosas, si Dios sabe todo lo que va a pasar, si Dios es perfecto en todos sus caminos, ¿para qué voy a orar? Esa es la pregunta que puede surgir. Pero Dios nos ha dicho que tenemos que orar sin cesar. ¿Cómo unimos estas dos verdades? Bueno, la respuesta es sencilla, no se pueden unir, realmente son paradójicas. Es como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en la obra de la salvación. Dios es soberano, Él salva a los que Él elige, pero los que el Señor salva también ellos en su corazón va a obrar para que busquen arrepentirse, se arrepienten de sus pecados, reconozcan que necesitan un Salvador, se vuelvan a Él y estas dos cosas obran para la salvación del hombre. Lo mismo es en la oración. Nosotros tenemos que entender que Dios es infinito y nosotros somos finitos. O sea, intentar hallar respuestas a estas verdades es como, decía un hermano, es como meter el océano entero en un vaso. Eso no se puede. No se puede. Pero lo que sí tenemos que recordar nosotros es que la Escritura nos llama a orar sin cesar. Y hasta ahora no tenéis porque no pedís. Recordemos esto y meditemos en esto siempre. Escuchaba de una persona que tenía un libro de oraciones donde en una parte apuntaba sus peticiones que hacía y en la otra parte apuntaba cuando esa petición era contestada, la acción de gracias. Entonces tenía como para comparar, mira, pedí por esto y el Señor me contestó. A veces creo que hasta la fecha tenía. Creo que eso es realmente útil para nosotros, para ver cómo Dios obra por medio de la oración. Tenemos una petición realmente, una petición real y tenemos cómo Dios responde a esta petición. Y una de las cosas también importantes que tenemos que recordar de la oración es que Dios no está sentado en ese trono alto y sublime como acabamos de leer y nosotros estamos aquí orando y simplemente Él no nos presta atención. No, Dios realmente está interesado en nuestras peticiones, en nuestros anhelos de nuestro corazón, en nuestras aflicciones. De hecho, eso lo vimos la semana pasada en la enseñanza de Job, pero cuando vemos a Agar en Génesis capítulo 16, Dios le dice por medio de un ángel, mira, Dios oyó tu aflicción, Dios oyó tu aflicción. Y luego le dice más adelante, y luego Agar dice, ¿no han visto aquí mis ojos al Dios que me ve? Por eso llamó a aquel lugar pozo del viviente que me ve. Y veíamos la semana pasada de que, qué extraño, porque dice que Dios oyó y por otro lado ella dice que Dios me está viendo. Son como dos acciones completamente diferentes. Pero tan cierto es que como Dios nos oye, Dios nos está viendo. ¿Usted ha visto cuando usted le está diciendo a su hijo algo o a su hija o a su esposo o a su esposa, le está diciendo algo, pero está como ocupado, ajá, sí te estoy oyendo, ajá, sí te estoy oyendo, y no presta realmente atención? Entonces uno tiene que decirle, vea, póngame atención, vuélvame a ver. Y usted da la indicación. Vuélvame a ver. Para asegurarse de que esa persona está con toda la atención puesta en usted. Bueno, Dios cuando usted le está hablando, Él te está volviendo a ver.
Él tiene toda la atención en nosotros cuando estamos orando. Por eso es que Él cuando nos ve, nos oye y cuando nos oye, nos ve. Y Él obra